Bueno, buenas tardes. Ante todo, en nombre del Centro de Estudios Universitarios Padre Leonardo Castellani, del Centro de Estudios Universitarios Santa Juana de Arco, de reciente creación, y del ya conocido y amigo Centro de Estudios Nacionalistas Hermanos Irasusta, les agradezco su presencia a una nueva conferencia de este ciclo que hemos titulado, este ciclo inacabable, que se llama Para que Él reine. Muchas gracias a la Asociación del Magisterio Católico que muy gentilmente nos ha posibilitado usar estas instalaciones tan lindas. A los tres centros de estudios que he mencionado nos une aquel mandato que nos legara el gran Papa San Pío X, instaurar todo en Cristo. Es por eso que mediante estas conferencias, redes sociales y videos, queremos contribuir a que la inteligencia logre acercarse a la verdad para que una vez conocida, la voluntad elija libremente el bien y la belleza, y en consecuencia se difundan su esplendor y su verdad. También nos hermana la aceptación de que el hombre posee naturalmente una triple filiación: una filiación divina por ser hijos de Dios, una filiación histórica por ser hijos de una patria, y una filiación carnal por ser hijo de una patria doméstica, o sea, de la familia. Bienes irrenunciables que debemos servirlos con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desconocerlos o adulterarlos sería sencillamente una traición. Luego de esta breve introducción, paso a la presentación formal del disertante de hoy. El doctor Antonio Caponeto se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2 Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini después. Desde el año 1999 es director de la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y de la historiografía. Y en tercer lugar, ha realizado y realiza, junto con la investigación y la docencia, una tarea periodística, mediante la cual lleva publicadas múltiples notas, dedicadas al análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político. En esta ocasión nos hablará sobre la pedagogía del padre Castellani, quien en una oportunidad escribiera en su romance A la pobre patria: «Mas si yo tuviese un hijo, le daría un caballo, para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios». Ya mismo Antonio nos explicará por qué el padre Castellani decía estas cosas. Como dije hace aproximadamente 2 años, en este mismo lugar, y en ocasión de haber presentado al mismo conferencista, no resulta sencillo expresar de manera sintética una semblanza del doctor Antonio Caponeto, sobre todo teniendo en cuenta que en esta sala hay personas que aún no lo conocen como consecuencia de esa conspiración del silencio que sufren los católicos patriotas de nuestro país. Tenemos mucho para decir sobre el querido Antonio, pero nos demandaría un tiempo con el cual no contamos en estos momentos. Ergo me veo obligado a abreviar lo máximo posible, por lo que simplemente diré. Les presento al doctor Antonio Caponeto, un maestro católico, nacionalista católico, discípulo del mártir Jordán Bruno Yenta, quien entregara su vida por Cristo y su reinado en nuestra patria. Alguien que desde hace años viene diciendo la verdad a tiempo y destiempo, solo o acompañado. Es el pedagogo del sí, sí, no, no, a quien aprovechamos en esta oportunidad para agradecerle todas sus enseñanzas, bisagras en nuestra formación doctrinal y argentina. Pero por sobre todo le agradecemos su coherente y valiente testimonio de varón cristiano, cruzado de Cristo Rey, vasallo de María Reina, hijo de la Iglesia e incansable soldado de nuestra grandiosa pero herida Argentina. Gracias, querido amigo, te escuchamos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. ¿Qué ha dicho el padre Castellani sobre educación que pueda auxiliarnos a nosotros como padres y como educadores? ¿Qué nos ha dejado en concreto este hombre singular? Por lo pronto y en primer lugar nos ha dejado una crítica veraz a lo que entonces se llamaba normalismo. Esto es el fruto de las famosas escuelas normales sarmientinas, malas fábricas de peores maestros, ya fueran escuelas normales, públicas, privadas, laicas o religiosas. Ese normalismo, con o sin ese nombre, perdura y sobrevive, agravado hoy hasta lo indecible. Perdura en la sustantividad y en la frondosidad de sus errores liberales y marxistas. Y solo conociéndolos y oponiéndoseles, se podría dar el paso inicial, el paso primero, el paso inaugural para la obtención de auténticos educadores. Para formar verdaderos educadores hay que superar y combatir los errores del normalismo. Parecía apenas uno de sus típicos retruécanos esa famosa frase castellaniana según la cual no es posible ninguna reforma de la enseñanza en la Argentina porque la enseñanza no tiene forma. Es que el normalismo fue la ruina de la forma educacional argentina. Y por eso mismo, para explicarlo, el padre Castellani se retrotrae al comienzo y yendo a las honduras donde no quiere llegarse nunca, dijo secamente a propósito de este drama argentino, el del normalismo: la actual organización escolar argentina fue cimentada sobre una apostasía nacional. La escuela normal es un monumento a la insensatez argentina. El normalismo es un atentado permanente al sentido común. Una cocinera está más cerca de Dios que una pedagoga. Para un promedio muy grande de gente, el alfabetismo es de hecho una desgracia, incluso para algunos escritores. Expliquemos esta nueva ironía castellaniana. Fue tras la derrota nacional de Caseros que la masonería triunfante impuso su programa desde el poder y sin ningún tipo de restricciones. Falsificó la historia, enajenó la economía, disgregó el territorio patrio, persiguió a los criollos con persecución mortal, secularizó las leyes, desacralizó las costumbres y erradicó a Cristo de la escuela. A sabiendas lo hizo, de modo gradual pero sistemático e inmisericorde. Es verdad entonces que en el principio del drama del normalismo está la apostasía. Las cosas religiosas adulteran su forma cuando apostatan. Y la educación es cosa religiosa en grado sumo, toda vez que es hechura de Dios el alma a quien se educa y el alma de quien educa. Aquí está el quid. Positivistas, pragmatistas, fenomenólogos, praxeólogos, activistas e ideólogos de la peor laya tomaron nuestra enseñanza por asalto. Tomaron a la nación y la secaron de sus raíces sacras. Apostatada la patria, era elemental cuestión de rebote que la abdicación de la fe repercutiera en las aulas y en las inteligencias todas. Hubo excepciones gloriosas, por supuesto, pero la regla fue la que dice Castellani. No es exageración, en consecuencia,
aunque el lenguaje sea intencionalmente chusco, sostener que una cocinera está más cerca de Dios que una pedagoga o que una nodriza cumple una misión más noble que una doctora en filosofía y letras o que una niñera es más feliz que una profesora. Porque lo que se quiere menoscabar con estas mordacidades no es la genuina y auténtica vocación del pedagogo o la primacía del filosofar, sino esos modos apostáticos de consagrarse a las humanidades o a la enseñanza. La ironía contiene a la vez otro sesgo aprovechable, porque nodriza, niñera y cocinera no son ensalzadas en esta sátira castellaniana por los atributos gastronómicos o higiénicos. Son exaltadas porque ellas han conservado el sentido común, la sensatez y sobre todo el catecismo. Lo ponderable de estas figuras arquetípicas es que a ellas no las ha alcanzado el sabiondismo vacuo del normalismo. Antes bien, esas figuras paradigmáticas de perfil doméstico conservaron y tutelaron el nobilísimo arte de la crianza, que es la forma paradigmática del acto educativo dicho por Sócrates en el mundo pagano y corroborado por San Pablo cuando en Gálatas 4:19 nos dice claramente: se salvará la mujer por medio de la crianza. De lo que se sigue que la recíproca también es válida. El hombre se salvará en la medida en que haya sido cristianamente criado. No es casual que Braulio Anzoátegui recordara admirado a su nodriza gallega que le enseñara unos versos primorosamente groseros contra la República, o que le dedicara a Santa Teresa de Jesús la honra de acertar la hora en que Dios fiscaliza a los pucheros, quedándose después con él de sobremesa y hablando mano a mano. Una pedagoga normalista hubiera trazado el panegírico del republicanismo. Una profesora normalista hubiera enseñado las ventajas de la República Socialista y una doctora en filosofía y letras hubiera hecho gala de agnosticismo. La diferencia es la apostasía o la fe, según se mire. Hace justicia entonces el padre Castellani cuando, después de los merecidos palazos al sistema y al gremio docente que engendra a esos malos maestros normalistas, estampa con benevolencia esta aclaración. Esto no quiere decir que no haya maestras buenas y hasta santas, a quienes beso la mano pidiéndoles perdón por maltratar al gremio, pero no son santas a causa, sino a pesar del mecanismo muerto que las crea y las emplea, bajo el cual a veces están desvirtuadas y martirizadas. Lo que pasa es que Dios, que es grande, no permite que el mecanismo ciego, nacido de un error y alimentado de ignobles intereses, haga todo el daño que de suyo el diablo quisiera que haga. Sí, maestras buenas han existido, gracias a Dios. Y si maestras buenas recordamos con gratitud y con afecto, eso se debe a que las mismas, a pesar del normalismo y hasta en pugna con él, conservaron el sentido común, la sensatez, el equilibrio y el arte de la crianza. Algunas, incluso de esas grandes maestras, conservaron el amor a la cruz. Las aulas sarmientinas no pudieron despojarlas de las glorias de la nodriza, de la cocinera y de la niñera. Fueron madres. El ejemplo de la beata María Bartolomé Capitanio, fundadora del Instituto de las Hermanas de Caridad llamado de la Virgen Niña, le sirve de motivo al padre Castellani para retratar los trazos principales de esas maestras buenas, preservadas del odioso mecanismo muerto y ciego del régimen normalista. Esta mujer, dice el padre Castellani,
la Capitaño, así la llama amablemente, sabía una sola cosa y tenía una sola cosa que enseñar, y esta era Dios. Pero es una cosa que abarca todas las otras y que no excluye ni destruye ninguna cosa buena. Su programa de estudios no parece tan científico y paidológico como el de la escuela activa. La cuestión es que con este programa suyo la Capitaño reformó al pueblo de Lóvere. Lo cierto es que muchos años después de su muerte se reconocían quienes habían sido de ella madres ya de familia o religiosas solo por su excelente estilo de portarse. Tan grande era la impronta de esta joven en sus alumnos que esto era, decía ella, ser maestra. Y agrego yo, dice Castellani, y los demás son cuentos. La broma sobre el alfabetismo tiene el mismo peso e idéntico valor que las ocurrencias anteriores. El normalismo, entre sus males, deificó, divinizó la alfabetización laica, gratuita y obligatoria. Les hizo creer a todos que la civilización empezó con Gutenberg, que la historia empezaba con la escritura y el arte de ser culto cuando se pudo pasar de la vida ágrafa al dominio del abecedario. Aunque las legiones de alfabetizados en masa fueran, como de hecho fueron y son, una multitud de sinvergüenzas y de indoctos e incipientes de toda recta doctrina. Y aunque por contraste no cupiera sino la admiración chestertoniana, que Chesterton estampa en su obra Resurrección de Roma, por esos campesinos analfabetos, por esos gloriosos campesinos analfabetos que conservaban, a pesar del analfabetismo, intacta la sapiencialidad sustantiva. O el encomio de Marechal frente a aquellos que, como el abuelo cántabro, solo sabían, y vaya mérito, adivinar el ritmo futuro de los vientos, pedir el agua en tiempos de sequía y agradecer al cielo. Y por eso el nuevo Sancho, gobernador de estas tierras, la ínsula barataria, oye con cuidado la lección de Pedro Recio, que le dice: el hecho patente es que antes, cuando las gentes no eran todavía alfabetas, no escuchaban tango por radio, sino que cantaban esas mismas coplas, relaciones, glosas, décimas, romances, de esos que está recogiendo por el norte insuleño el fijosdalgo Juan Alfonso Carrizo. Eran coplas religiosas llenas de alta teología, o canciones psicológicas y morales llenas de humilde sabiduría, o cantares amorosos llenos de fineza tan por lo alto que hasta un cura podía cantarlos aplicándolos al amor de Dios. Antes, dice Castellani, cuando las gentes no eran todavía alfabetas, quiere decir que hubo un tiempo previo al normalismo y sus peligrosas sandeces y su endemoniada apostasía, un tiempo previo a la democratización o desparramo de la cultura, un tiempo y un espacio y unas personas que en tales condiciones existían y con las cuales se comete una atroz injusticia al declararlas incultas por el solo hecho de no estar alfabetizadas. El labriego que contemplaba los vitrales de su catedral gótica, elevada sobre la comarca de su vida diaria, o que asistía a los sermones de Santo Tomás de Aquino, o que presenciaba los milagros de San Antonio de Padua, poseía una ciencia no alcanzada por las masas de alfabetos en serie, hechos para leer bestseller y otras tantas fruslerías. Y aquel que no sabía siquiera garabatear su nombre, pero podía deleitarse y deleitar a otros, muchos más, narrándole cientos de historias épicas o líricas o hímnicas o cultuales, era mejor escritor que los premios Nobel del siglo,
alfabetos formales, ágrafos de alma y ágrafos de cielo. Con razón Gustave Thibon los llama embrutecidos por la lectura de innúmeras sandeces tristemente potenciadas ahora por la vigencia de las redes sociales. Castellani también nos lo dejó dicho en un poema profético que parece escrito esta mañana. En la escuela normal les enseñan esto, primero pedagogía y después encontrar puesto. Y luego su oficio es enseñar a leer bien o mal por medio de la escuela activa y de la enseñanza sexual. Con más otras 10 materias precisas y necesarias que jamás supieron ni San Martín ni Hernán Arias. Pobre patria, en manos de hombres tenderos o charlatanes, ¿será posible hayan muerto ya todos tus capitanes? Pobre patria en este ambiente de necios y pelaires, que Dios te mande tormenta y Buenos Aires. Mas si yo tuviese un hijo, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Bueno, sería entonces que, tomando debida nota de estas objeciones al normalismo, dedujéramos por contraposición aquellos atributos que se necesitan para constituirse en un buen maestro e impartir recta doctrina y buena enseñanza. Hay que hacer lo contrario de lo que hizo el normalismo. Lo contrario del espíritu normalista es la sapiencialidad. Y la sapiencialidad es lo que ha dicho San Bernardo de Claraval. Sabio es aquel al que todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. Sabio es aquel que recuerda lo que aprendió en el catecismo de primeras nociones. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Segundo aporte que nos ha dejado el padre Castellani, la vocación del maestro. Castellani ha presentado primero la caricatura o la parodia del mal. Aparece en su ridícula plenitud, por ejemplo, en el capítulo El Maestro del nuevo gobierno de Sancho. Lo presenta como un hombrecillo infatuado, de sonrisa ficta, solemnidad estudiada, que repite monocordemente el catálogo de tópicos o de lugares comunes que ha aprendido en los claustros de la enseñanza oficial. Nada valioso sabe, pero cree saberlo todo. Movido por la compasión, el gobernador, después de examinarlo, proclama su sentencia, considerando, dice, primero, que los maestros también tienen alma, aunque esté convertida en sustantivo abstracto. Viendo el grandísimo peligro en que tal alma se encuentra, vengo a decretar y decreto que se le suspenda la paga y salario por espacio de 30 meses, en los cuales ayunará, estudiará catecismo, con la combinación formal de que si en ese tiempo no llegara a averiguar si hay Dios o no, le será retirado primero por 3 años y después a perpetuidad el permiso y la facultad de enseñar a otros por más mineralogía que sepa. Establecido jocosamente el contraste, viene enseguida la doctrina positiva. ¿Cómo debe ser el maestro? Nos enseña el padre Castellani. En primer lugar, debe ser un hombre capaz de nutrirse de teología y de metafísica. Son los saberes fundantes, los saberes teológicos y los saberes metafísicos. Pero también debe ser un hombre capaz de conservar ese viático de toda la vida, como llamó Gilson al catecismo en su obra El filósofo y la teología.
Esta es la primera característica que debe tener un buen maestro. Otra característica necesaria que ha de tener el buen maestro es la ubicación. Castellani juega en este punto con los conceptos, usando la palabra ubicado como sinónimo de tener asegurado un puesto. Pero la ubicación esencial que se requiere es otra. Y pronto se corrige que se trata esa ubicación esencial de saber lo que tiene que leer. Debe saber el maestro expresar su sentir y su pensar con exactitud. Debe saber redactar. Pero sobre todo debe tener el sentido del niño, una especie de amor iluminado de la misma especie que el amor paterno y en cierto sentido más difícil y más alto. Porque a los padres se los da la natura y es particular, y al maestro debe dárselo la vocación y la virtud, y es desinteresado y es universal. El sentido del niño desveló muchas veces al cura Castellani. En Martita Ofelia, por ejemplo, pareció dedicarle a la defensa de la infancia páginas notables, asombrosas, inmensas, doloridas. Pero ha sido en las canciones de Militis, a mi juicio, donde amparándose en la imagen petrina de la leche espiritual no adulterada, que aparece en Pedro 1:2, bregó porque a los niños no se los intoxicara con tonterías intelectuales y éticas, con taradeces morales y espirituales. El niño tiene derecho a la verdad, al bien y a la belleza. La tercera nota característica del buen maestro, dice el padre Castellani, es que debe ser un hombre culto, pero el que dice cultura dice restricción, es decir, exactamente lo contrario que desparramo. Usted, hablando genéricamente, dice el padre Castellani, puede desparramar el diario Crítica, pero si usted desea entender, sentir, gustar la Divina Comedia, primero va a tener que cincharse, porque va a tener que aprender italiano y otras lenguas más difíciles todavía, como la lengua de la poesía, de la filosofía y de la teología. Y por eso los poseedores de la alta cultura son los sabios. La cultura, ya lo hemos analizado algunas veces, obliga a una triplicidad de cultivos, un cultivo interior, un cultivo exterior y un cultivo vertical. Que sea desafío legítimo y necesario extender estos bienes culturales a todas las almas posibles no está en discusión. Obviamente sería un bien extender la verdadera cultura en la triplicidad genuina de sus manifestaciones a la mayor cantidad de buena gente posible. Pero de allí no se sigue que sea para todos la bota de potro, como dice el criollo, para decirlo precisamente con el refranero criollo que tanto gustaba repetir Castellani. No se trata de desparramar cultura para todas y todos, so pena del delito de discriminación. Para llegar a esta noción de la cultura como objeto desparramable, que así tristemente se presenta en nuestros días, primero han tenido que vaciarla completamente de su verdadero sentido. Han tenido que abajarla para que ya no sea alta. Y eso precisamente es lo que hicieron. Abajaron la cultura. Y una cultura se abaja cuando deja de ser sapiencialidad. Y una sapiencialidad se abaja cuando deja de ser esa certeza de que vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. La cuarta nota característica que debe tener un verdadero maestro es que no ha de ser un hombre masa, sino un singular. Que no sucumba dominado por el espíritu clasista, porque como decía Allenta en su postrimera conferencia,
horas antes de su martirio, la universidad no es ni para los ricos ni para los pobres, es para los capaces. Lo mismo se ha de decir del magisterio. Y esto es una verdad que tampoco podemos olvidar. El maestro verdadero es aquel que sabe vivir, pensar y hablar en ese orden. Gran parte de los males, dice Castellani, que nos aquejan en el ámbito educativo, brotan de esta triple deficiencia. Y el maestro también es aquel que sabe examinar y ser examinado sin concesiones a la inequidad, al absurdo y a la vanagloria. La experiencia me dice que no se debe subestimar este último aspecto, porque la experiencia nos hace ver que son muy pocos los maestros que saben examinar a los alumnos, convirtiendo una distinguidísima ocasión de discipulado en una vulgar sesión de tormentos. Es grande el envilecimiento que se sigue de estas conductas examinatorias, así como grande es el resentimiento que suele engendrar. Hay que saber examinar y hay que saber que uno mismo es examinado. La otra nota característica del buen maestro, siguiendo las enseñanzas castellanianas, es, como decíamos, que él debe ser un hombre capaz de hablar, escribir, pensar, estudiar, enseñar. Pero no solo de repetir maquinalmente su propia asignatura, sobre todo si ésta se redujera al mero recitado de apuntes. Los diplomas, dice Castellani, tendrían mayor prestigio y mayor valor si no fuesen de materias, lo cual es un absurdo, sino de disciplinas mentales. ¿Cómo sería, por ejemplo, ciencias matemáticas, ciencias naturales, ciencias morales, filosóficas, literarias? Tomemos debida nota de esto último que acabamos de decir, siguiendo al padre Castellani, porque los tiempos presentes han agravado muchísimo el panorama respecto de los tiempos en que hablaba el padre. Castellani, por un lado, nos está previniendo contra lo que Ortega y Gasset llamaba la barbarie de la especialización. En este caso, el susodicho bárbaro sería aquel que egresa de sus estudios terciarios exclusivamente facultado para dictar matemáticas, botánica, taquigrafía o historia. El reemplazo de la materia por la disciplina que aquí propone Castellani no es una mera sustitución lingüística, tomemos prolija nota, porque la primera, es decir, la materia, o la asignatura, es un recorte arbitrario y casi siempre capcioso del saber, fruto de un horrendo lecho de Procusto, que es el programa oficial del ministerio de turno. Pero la segunda, en cambio, la disciplina, se compone de hábitos, de principios, de medios y de fines armónicamente unificados y coordinados. Quien posee la disciplina de una ciencia puede dictar sabiamente el programa de una materia, aún el programa elaborado por un pésimo Ministerio de Educación. Pero por muy programada que ande una materia, sin la disciplina científica, solo se impartirán apuntes fotocopiados y repetidos ad nauseam, como ocurre en nuestros días. Aunque el Ministerio de Educación lo ocupara Alcuino o el cardenal Cisneros, si el maestro no tiene la disciplina, el hábito de los principios, de los medios y de los fines, no puede ser auténticamente un maestro. Pero por otro lado, Castellani apunta más alto, si todavía cabe buscar alturas. Apunta a liberar al docente de la esclavitud esterilizante del pensamiento único políticamente correcto. Si de algo ha de ser siervo el maestro, de ese algo es la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres. Llegamos entonces
al vértice teológico del que nunca se debió haber descendido. El verdadero maestro se distinguirá del falso por su capacidad y su decisión de emular, escoltar y seguir al divino maestro. El maestro, en definitiva, no puede ser otra cosa más que un imitador del divino maestro. Recapitulando entonces lo que hemos dicho, se podría decir que la vocación del maestro se expresa y queda contenida en los siguientes rasgos característicos. El maestro debe nutrirse de teología y de metafísica. Debe saber definir, debe cultivar y ejercitar el nobilísimo arte de las definiciones. Debe saber lo que tiene que leer, debe saber expresar su sentir y su pensar con exactitud rigurosa. Debe tener el sentido del niño, el sentido de la cuna, ese amor iluminado, no entregarles jamás a los niños leche adulterada. Debe ser un singular, no un hombre más. Debe saber examinar y ser examinado. Debe impedir la barbarie de la especialización, el reemplazo de la disciplina por la materia y, contrariamente, la sustitución de la materia por la disciplina, que exige tener hábitos, principios, medios y fines. Y debe evitar que le anulen el contacto con las fuentes, porque si no hay contacto con las fuentes de parte de los alumnos y de parte de los maestros, y en común ellos mismos, encontrando la delectación en las fuentes, no hay verdadera sabiduría. Tras enunciar estas características del buen maestro, Castellani se pregunta: ¿a quién ha de buscar como modelo el maestro humano? Y contesta: el profesor bueno no es hechura de ningún gobierno, aunque un buen gobierno debería saber usar de ellos y reconocerlos entre millares. Grandes y chicos, todos podemos parecernos a aquel que sabía orar, hablar de Dios y del hombre, hacer poemas, hacer arados, perseguir a los hipócritas, defender a los débiles, aquel que fue conveniente que naciera de una virgen porque su naturaleza debía ser infinitamente pura, y fue conveniente que amara virginalmente a una pecadora porque su amor debía ser infinitamente redentor. Con él sí que se puede enseñar lo que dijo Aristóteles, que es lo único digno de saberse, el superar la mortalidad. Ser un buen maestro es imitar a Cristo. El tercer aporte que nos ha dejado el padre Castellani, por cierto que en este croquis o esquema que estamos presentando, es su lucha contra el monopolio estatal. Junto a la crítica al normalismo y al justiciero anhelo de contar con auténticos maestros, una parte sustantiva del buen combate de Castellani por la educación consistió en oponerse al monopolio estatizante de la educación. Una cosa es respetar el principio de subsidiariedad, que es un principio enunciado por la doctrina social de la Iglesia, en virtud del cual el Estado tiene su papel, desempeña su papel. Y otra cosa muy distinta es concebir al Estado como pedagogo omnisciente que se arroga el derecho de imponer coactivamente lo que debe enseñarse y lo que no, con el agravante de que el Estado ya no es el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común que quería Oliveira Salazar, sino que es el azote de Dios sobre la tierra para castigar el plan de Dios. El Estado, dice Castellani, no está hecho para ser pedagogo, sino para hacer marchar derecho a los pedagogos, lo mismo que a todos los demás oficios particulares. Hoy,
las cosas se han complicado mucho respecto, comparativamente hablando, de aquellos tiempos en que Castellani escribía estas verdades. Hoy ya no se le puede ni se le debe pedir al Estado que estimule, dirija y controle las iniciativas privadas. Es pedirle al demonio que nos haga de padrino de confirmación. Paralelamente, tampoco se puede confiar indiscriminadamente en las iniciativas privadas, puesto que el grueso de las iniciativas privadas son malsanas y desordenadas. La solución, claro, existe, en teoría existe, pero es difícil hallar al solucionador concreto. Porque la solución consistente en que el Estado sea esa persona de bien y que los particulares no hubieran perdido el respeto por el orden natural y por el orden sobrenatural, la solución sigue siendo esa, que el Estado sea una persona de bien y que los particulares respeten el orden natural y el orden sobrenatural. Pero esto ya no ocurre. ¿Cómo resolver entonces el conflicto? Podría ser que el dilema o nudo gordiano quedara resuelto si unos y otros, particulares y Estado, tuvieran convenientemente en claro qué cosa es la escuela. Castellani, por lo pronto, nos dejó, y muy bien dicho, lo que no debe ser nunca la escuela. No puede ser un almácigo de autómatas, ni un laboratorio de reformas sucesivas y múltiples contra natura. La escuela agoniza por falta de verdadera vida, que es la vida del espíritu, la vida de la gracia, la vida del respeto al decálogo, la vida del respeto a la ley natural que se engarza con la ley divina. A nuestra escuela, dice Castellani, no le faltan programas ni reformas, sino sangre, aire y sol, es decir, más inteligencia y menos automatismo. Hay que quitarle los andadores, o sea, los grillos, para dejarla crecer. Esos grillos a los que alude Castellani son los del desconocimiento de la naturaleza humana, el de la falta de respeto por la naturaleza humana, el del atentado a la naturaleza humana y, por ende, el del escupitajo al plan de Dios, autor de la naturaleza y autor de la naturaleza humana. La pedagogía, dice Castellani, que empieza por la cola y que camina como el cangrejo, no tiene idea de lo que quiere hacer del niño. Parte de una realidad y se mueve hacia el vacío mental. Ningún niño ve la relación que hay entre estar sano y estudiar aritmética, por ejemplo. Y sacando Dominguito Sarmiento y otros niños excepcionales muertos en edad temprana, todos los demás niños hemos opinado que es más saludable buscar nidos que respirar tiza. Gratifica esta nueva explicación y comprensión poética e irónica, sarcástica de la realidad que nos hace llegar el padre Castellani. Para saber quién es el niño y qué hacer verdaderamente con el niño, es preciso volverse como niños. Y esto no se aprende en las aulas normalistas y sarmientinas ni en los talleres pedagógicos, se aprende en el Evangelio. La mejor definición de la escuela, sin embargo, llega de la mano del cura de una breve cuanto sustanciosa lección de psicología. Escuchémosla con atención. El contento, dice Castellani, es el cimiento del edificio de la dicha, cuyas paredes son los goces y alegrías y cuya cúpula es el júbilo. Causado este, según dicen, por la presencia o posesión del último fin o bien supremo. Por lo tanto, una escuela es comparable, metafóricamente hablando, a un edificio cuyo piso fuera el contento, cuyo techo fuera el júbilo y cuyas paredes laterales, robustas, sostenedoras, los goces y las alegrías. Que la escuela tiene por objeto suscitar el contento
es lo que define a la escuela y a la naturaleza contemplativa y ociosa de la misma. Porque el hombre se contenta si se mantiene firme y estable sin perder su brújula y su norte. Pero en todos los casos, lo que agrega Castellani, y lo repite varias veces porque es fundamental, es que el contento del que aquí hablamos no es sinónimo de jolgorio, de algarabía o de chacota. El contento posee una última ratio y es la presencia o posesión del último fin o bien supremo, que es Dios. Ahora bien, si la escuela tiene por objeto suscitar el contento, está clarísimo entonces que la escuela debe fundarse y cimentarse y centrarse en ese último fin o bien supremo que es Dios. La conclusión parece rigurosamente lógica. Podrán abrir escuelas particulares o Estado si, y solo si, saben realmente qué cosa es una escuela. Porque si niegan la naturaleza ociosa y contemplativa de la escuela, como se niega, si niegan la misión de la escuela, que es suscitar, promover, cultivar y ejercitar el contento, que no es, insisto, la algarabía del pagano, sino la recóndita alegría del cristiano, pues si se ignora este arte, no se puede fundar escuelas. El cuarto legado que podríamos obtener del padre Castellani es aquello que él llamó la importancia de los actos escolares y de los libros de texto. Recuperar el sentido sacro de las fiestas genuinas y desechar las fiestas inconvenientes, las fiestas que ha inventado ese mundo totalitario del trabajo que dice Piper, en desmedro de las fiestas verdaderas que son las fiestas sacras y las fiestas litúrgicas. Debe darse un contenido real a las fiestas ya existentes, dice Castellani. Debe buscarse un efecto intelectual y emocional. Dejemos de celebrar lo superfluo. Basta de centenarios, basta de días, basta de homenajes y homenajeados y hagan más penitencia por los pecados, dice Castellani. En cuanto a los textos, se necesitan buenas antologías, autores consagrados e ir a las fuentes. Muchísimas maestras buenísimas, dice Castellani, creen que Colón descubrió América a fin de que nosotros celebremos el Día de la Raza y que el Día de la Raza se instituyó para hacer una clase conmemorativa. Ignoran el sentido sacro de esta fiesta. Sentido sacro que en su momento, en mejores tiempos, la Conferencia Episcopal Argentina se vio gozosamente obligada a resaltar y a subrayar, porque no era cualquier día y no es cualquier día el 12 de octubre. Es precisamente el día del bautismo de un continente. Porque o las naciones se entienden sacramentalmente o no se entienden. Nosotros tenemos un bautismo por recordar y tenemos una primera comunión por celebrar, que es nuestra primera misa, el 1 de abril de 1520. Estamos próximos al 5º centenario, el año entrante. Y tenemos muchas confirmaciones en la historia patria para festejar con gozo. Pero en cambio preferimos festejar el día del árbol o el día de la industria o el día del camino o el día que se le ocurra al ministro de Educación de turno. Hay que santificar las fiestas y hay un mandamiento que nos lo pide, pero santificar es volver santo. Y santo, dirá al respecto Santo Tomás de Aquino, significa dos cosas: lo puro y lo consagrado a Dios.
no nos dejemos robar el concepto de santidad. No dejemos que se siga abaratando el concepto de santidad. Por eso, si tales festejos no lo tienen a Dios por centro, es mejor que desaparezcan las efemérides, porque únicamente sirven para fomentar la holgazanería y los pésimos y sórdidos discursos que se repiten de generación en generación mecánicamente. Es mejor no celebrar más que las fiestas principales si la abundancia de las fiestas va a fomentar la pereza, o el mal gusto, o la falsificación de la historia. Es perentorio, en consecuencia, que los festejos escolares recuperen cuanto rehabiliten el contenido real, es decir, un efecto intelecto emocional educativo, o sea, en el fondo, un significado sacro. No sería del todo imposible si en los establecimientos educacionales, en vez de repartir los actos escolares al voleo al comienzo del año, procurando que cada quien tenga la suerte de que le toque el acto que ya tiene preparado o que pueda pedirle al colega más próximo a su domicilio que le pase el discurso del año anterior, si en vez de esto se hiciera con total seriedad una comisión de notables, incluyendo a ciertos padres y a determinados exalumnos calificados, que se tomara con seriedad y con solvencia el rumbo de esos legítimos y necesarios festejos. En cuanto a los libros de texto, Castellani dice lo que mucha gente decente pensaba, pero no se atrevía jamás a gritar desde los tejados. Castellani lo que dijo entonces es que, salvo excepciones, los libros de texto son una idiotez y un buen negocio. Sin embargo, y como en el caso anterior de los actos escolares, hay una alternativa válida: ser originales, es decir, volver a los orígenes y tener la humildad de elaborar libros de texto volviendo a los orígenes. Sería importante, dice el padre Castellani, hacer buenas antologías con los antiguos sabios. ¿Llegará un día en que los niños criollos, se pregunta Castellani, aprendan a leer y a sentir sobre los obligados Rafael y Carlos, Lugones, Hernández, Cervantes, Fray Luis y el coplero criollo, y los universitarios aprendan a pensar sobre el duro Aristóteles? Los que logren esto serán verdaderos libros de texto. El quinto legado que le podemos arrancar a Castellani podríamos titularlo Las defensas, es decir, aquellas cosas que Castellani quiere defender para que no perezcan y que de hecho propone como defendibles con la presencia fogosa de apologetas. Por lo pronto, la defensa de lo genuino frente a lo paródico, de lo perenne frente a lo transitorio, de lo serio frente a lo banal, del deporte frente a la vida muelle y hedonista. Y sobre todo, si se pudiera sintetizar en algo estas predilecciones o preferencias, la defensa del quijotismo, que significa elegir la poesía a la prosa, los 100 pájaros volando al pájaro en la mano. Pues todo aquel que vive sin locura es menos cuerdo de lo que él se piensa. A fuer de don Ignacio y San Quijote, dejando el viejo pájaro en la mano, escogí los 100 pájaros en vuelo, y se me puede ver el estricote pisoteando de la tierra el guano, que es mi manera de mirar el cielo. Y la defensa que el padre Castellani tal vez proféticamente dejó para el final de su enunciado es la defensa del sentido común.
Castellani se pregunta si saber leer es un bien absoluto. Si es para leer los diarios, no. Pero si es para leer a los clásicos, sí. Y esto es sentido común. Concluye entonces, sin remordimientos, en que el sentido común es superior a la alfabetización, que quien lo posee ha hallado un tesoro y que la escuela no debería desdeñar el magisterio de ese instinto de la verdad, como bien se lo ha llamado al sentido común. Hay todo un programa pedagógico centrado en el sentido común. Recordemos aquí, y es fundamental recordarlo por contraste, lo que decía Gramsci. Cuando Gramsci llega a la conclusión de que hay que erradicar hasta las últimas estribaciones del sentido común para que la revolución triunfe, Gramsci llega a esa conclusión, y esto es importantísimo, porque analizando la cultura católica, medieval, occidental y clásica, advierte, y lo dice expresamente con esta metáfora, que en aquellos tiempos de la cristiandad medieval, todos los católicos pensaban lo mismo, desde la más ignota viejecilla de una aldea, dice Gramsci, hasta el Santo Padre, con diferencia de grado, de matices, de elevaciones, pero no con diferencia de naturaleza. ¿Y qué es lo que homologaba a la viejecita de la última aldea de Europa con el Santo Padre en su trono? El sentido común católico. Dichosa viejita de San Buenaventura, no sabía leer ni escribir. Aquella viejecita a la que alude despectivamente Gramsci. No sabía leer ni escribir, pero tenía a su vera cuanto le era necesario para alcanzar la sapiencialidad, la belleza litúrgica, la palabra alada, la imagen sublime, la santidad arquetipizada y el son melismático resonando entre paredes sacras y la oralidad de los maestros hecha homilía dominical o catequesis vespertina. Hacer cultura es cultivar. Hablar bien el propio idioma es cultura, dice el padre Castellani. Leer bien es cultura sin que el leer mucho se oponga siempre al leer bien. La cultura es el afinamiento de lo cognitivo en orden a vivir bien, pero el solo hecho de llevar una vida en serio se adquiere cultura sin saberlo y de la mejor especie. Por eso dice Castellani en otra de sus frases comprensiblemente y legítimamente irónicas, un zapatero remendón que sea un eximio zapatero remendón, un artista en remiendos, está mejor preparado para entender una proposición filosófica que un mal bachiller. No es casual el ejemplo del zapatero remendón, como no eran casuales los ejemplos de la cocinera o de la nodriza, no son ejemplos casuales. Ni la alusión al habla materna o a las homilías o a la vida seria, a la vida seriamente llevada. Porque no es indiferente al hombre el regazo que lo cobijó de pequeño. No es indiferente al hombre la canción de cuna que le restituyó el sueño cuando niño, la voz que lo nombraba cuando solo esa voz de mujer ingresaba al claustro donde se desposaba con la vida. Somos lo que nuestra crianza nos dio en el hogar y somos lo que se nos predicó en el templo. Pues bien, llegamos al final. Hemos tratado de aprovechar el legado del padre Castellani, pero nos queda una pregunta por hacernos. ¿Cómo era Castellani como maestro? ¿Cómo era Castellani como docente, como profesor? ¿Y a qué tipo de maestros él admiraba? Nos han quedado algunos testimonios que queremos aprovechar. Personalmente debo decirle que tuve la feliz ocasión de poder escucharlo
de poder asistir a algunas de sus disertaciones, de sus pláticas, y hasta tuve la extrañísima oportunidad de contemplarlo como alumno de un cursillo de historia argentina que dictaba su amigo el Peco Ibarguren, iniciada la década del 70. Yo era joven entonces e iba a esas clases con unción que daba Federico Ibarguren en un aula que tendría 4x4 perdida en el centro de Buenos Aires, y allí sentado como un alumno más, el padre Castellani tomaba apuntes. Y yo nunca podía entender qué cosa no podría saber entonces el padre Castellani como para recogerlas en un apunte de don Peco Ibarguren. Y sí, era un acto de humildad genuina, como decíamos antes, citándolo a él mismo. El buen maestro es el que sabe examinar y el que sabe ser examinado. Y lo que no sabía el padre Castellani lo aprendía y lo estudiaba. ¿Cómo era ese hombre singularísimo dando clases? Entrando en contacto con los alumnos, ejecutando esa tarea diaria, creativa, admirable, agotadora, de dictar una materia, cumplir un programa, explicar un tema. Interrogado que fuera sobre este tema Marcelo Sánchez Orondo, que fuera alumno del padre Castellani en la materia de historia antigua y castellano, como se llamaba antes, lo recuerda de esta manera. Era muy notable, se singularizaba como ninguno. No recuerdo haber tenido otro como él. Era un verdadero maestro y su enseñanza era muy viva. No se ceñía al programa ni a los textos, sino que nos ampliaba los horizontes. Se paseaba por el aula muy nervioso y se enojaba con facilidad. Su voz subía de tono y luego bajaba con ese modo que siempre tuvo. Era magníficamente previsible que cultivara la displicencia hacia los programas oficiales y hacia los manuales preestablecidos y que resultara un singular, aún antes de haber descubierto que tenía un hermano en Kierkegaard, al que le dedicó el mejor de sus poemas, Jauja. Motivos para enojarse no le habrán faltado, ni con aquellos muchachos, ni con los hechos que sucedían entonces, pero también veremos que no todo era enojo, y que ese manejo escénico del aula que él tenía, jugando con los tonos de voces, lo acompañó siempre como una característica peculiar. Roque Raúl Aragón dejó también su testimonio, y es notable, porque dice Aragón, Castellani fue el maestro del orgullo de ser católico. Ante él nos sentíamos orgullosos de ser católicos. No orgullo carnal, terrenal o temporalista, orgullo de saberse heredero de un rey invicto, heraldo de la verdad crucificada y portaestandarte de un lábaro perenne. Esto era lo que suscitaba el maestro Castellani. Y tenemos un tercer testimonio, el del padre Francisco Avellá. Por supuesto, dice el padre Avellá, que Castellani era la lumbrera del seminario. Aún en las clases de él nos hacía morir de risa con la inventiva que tenía. Yo fui toda mi vida en el seminario bedel de clase. El bedel de clase tenía que ir 5 minutos antes de la clase a golpearle la puerta al profesor. Entraba o no a la habitación y le traía un libro o se lo llevaba a la clase. Yo a las 2:05 le golpeaba la puerta y me metía en la habitación de él. Castellani escribía versos en la pared. Estos ojos lo han visto. Lástima que no los anoté porque venía él y yo me tenía que ir enseguida, pero esto que cuento es verdad. Él vivía la poesía, la sentía, la poesía estaba dentro de él. Los días jueves en el seminario y por supuesto los domingos teníamos la tarde libre y entonces nos juntábamos en el patio a tomar mate. Cuando venía él le hacíamos rueda y allí decía cosas muy graciosas. Insólito profesor Castellani, que sufría de insomnio, que usaba esa sotana rara y que en ocasiones llegaba de la calle con las botas embarradas,
escribiendo poesías en las paredes de su celda. Como los presos, sí, encerrado voluntariamente por amor a la poesía, que es otro modo y no menor de amar a Cristo, Señor de la belleza, ermitaño urbano, modelo de maestros. ¿Y cuál fue el tipo humano de docente que admiró Castellani? Él mismo nos lo ha dejado dicho. Quiso mucho al padre Carmelo Barone, su profesor de Historia Natural. Lo celebrará en sus recuerdos por sus palabras sencillas que reflejaban la más sincera y ferviente piedad. Nos lanzó a enseñar el catecismo y a visitar el hospital y a la cárcel. Al padre Juan Marsal, por haberlo iniciado en el terreno de la poesía. Al padre Luis Parola, y recuerden este nombre, porque era todo un hombre íntegro, jovial, sabio, puro y benigno. A él, dice el padre Castellani, le debo mi vocación religiosa. Ya nos ha dicho bastante. Lo que tenemos que saber está dicho. Buen maestro es aquel que inculca la práctica de las obras de misericordia y el oficio de poeta, al tiempo que es capaz de una conducta íntegra, que aúne la piedad con la pureza, la integridad con la sabiduría, las virtudes puestas en práctica y el método científico convertido en hábito. Buen maestro es aquel que vive en estado de gracia. Me recuerda un texto de Eugenio Dors. Buen maestro es aquel que en asignatura de poesía es discípulo de los poetas, en asignatura de sabiduría es discípulo de los sabios, en asignatura de bondad es discípulo de sus padres y en asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Bienaventurado Castellani, me gusta imaginármelo en el cielo, siempre despierto y alegre ya sin su insomnio, rodeado y bien rodeado de sus maestros queridos, de sus discípulos entrañables, con su rara sotana, su cinto, su boina, escribiendo versos en las paredes invisibles y etéreas, gastando bromas y enojos con los ángeles y gozando del mayor privilegio, ver cara a cara al divino Maestro. Dios nos conceda a nosotros la gracia de reunirnos con Él algún día en el aula magna del paraíso. Cuando murió Castellani, Dios me concedió una gracia absolutamente imprevista e inmerecida e inexplicable, porque sin asomo alguno de la más mínima modestia, ni falsa ni genuina, cuando murió el padre Castellani, absolutamente nadie me conocía ni tenía por qué conocerme. Pero por esas paradojas de la divina providencia, en el momento en que hubo que bajar el ataúd, éramos 3 o 4 desconocidos que habíamos quedado allí por equivocación, y por providencial equivocación, ahora lo advierto, me tocó portar el ataúd del padre Castellani porque no había quien lo llevara en ese momento exacto, en esa circunstancia trágica. Todos habían bajado, y ciertamente por equivocación, por prisa, por apuro. Quedamos 4 o 5, de los cuales, excepto uno, sinceramente no sé quiénes éramos aquellos que tuvimos que cargar el ataúd del padre Castellani en un mediodía trinitario por las calles de un barrio cualquiera. Y fue al amparo de esa experiencia que le escribí al padre esto que tal vez sea un poema. No te hacen rey los ciegos en su tierra de sombras. Antes, por ver más alto, te deponen y abdicas.
No te libran de rajes si cantando lo nombras, ruiseñor, te fusilan y te clavan las picas. Kierkegaard lo sabía y también Benavides. Algo más Juan de Yepes del Sagrado Lagar lo vio el rústico Sancho en sus últimas lides. Es destino de muerte la vida singular. Fue el dolor por Manresa a visitar tu noche y hacia Jauja partía llevando el silabario del misterio gozoso que te daba en derroche la gracia de la lumbre brotada en el Calvario. La palabra más sabia reía sin elipsis en el orden sutil de secular gramática, hablando de Lugones o del Apocalipsis, de la clara, festiva, profética, dramática. Los nobles de Agataura se sostienen con brío, sin arriar la divisa contra el poder mundano. Ha crecido la orden del ermitaño urbano y Cristóbales surgen del ontanar vacío. Un envío te llegue desde esta peripecia, desde esta soledad cimarrona y cetrina. Ruega al Padre que salve del diluvio a la Iglesia. Pide al Hijo que reine en la patria argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, Leandro, muchísimas gracias a todos.